En fotografía nocturna habitualmente nos encontramos ante escenas con muy poca luz y que nos obligan a utilizar valores de ISO muy altos, 3200, 6400 incluso, y que hace pues, que quememos las luces más altas que podamos tener en nuestra escena, como por ejemplo farolas cercanas, contaminación lumínica reflejada en las nubes o simplemente las luces de las estrellas que en lugar de tener su característico color, pues acaban siendo colores blancos y totalmente uniformes. El ISO invariante es en resumen un comportamiento que tiene algunas cámaras y dentro de unos valores de un rango de ISO determinados, pues dejar esa elección del ISO para la parte del revelado. Su principal ventaja no es únicamente dejar esta elección para después para hacerla en casa, que también porque nos permite pues hacerlo en el ordenador con una pantalla mucho más grande, con más tiempo, con más tranquilidad y además ajustarlo también en vez de por tercios de paso, como tenemos que hacerlo en la cámara, pues hacerlo de una manera mucho más exacta. Para mí, la principal ventaja es que al utilizar un ISO muy bajo en el momento de la toma, pues la probabilidad de quemar luces va a ser mucho más baja. Es decir, vamos a mantener mucha más información en la zona de las altas luces que utilizando el ISO habitual en fotografía nocturna. Y además, y según el comportamiento de la cámara y en qué rango de ISO nos estamos moviendo, el ruido que va a aparecer trabajando de esta manera, es decir, utilizando un ISO más bajo en el momento de la toma y luego subiendo la exposición en el revelado, va a ser equivalente al ruido que tendríamos utilizando el ISO habitual en el momento de la toma. En resumen, gracias al ISO invariante vamos a poder hacer una toma de fotografía nocturna utilizando un valor de ISO 4 o hasta 5 pasos por debajo del ISO habitual, de tal forma que mantengamos mucha más información en las altas luces, pero teniendo un ruido equivalente cuando recuperemos la exposición en el revelado al que obtendríamos utilizando en el momento de la toma un ISO habitual. De esta forma tendrás esta fotografía en la cámara y podrás pasar a esto otro durante el revelado. Y ya digo, con mucha más información en las luces y manteniendo un ruido similar al que obtendrías utilizando el ISO habitual de 3200 o 6400. Con esta técnica podrás hacer fotografías en escenas con luces muy altas, como puede ser la contaminación lumínica reflejada en las nubes, las farolas o incluso las propias luces de las estrellas, utilizando una única exposición en lugar de tener que utilizar varias exposiciones. Con esto no solo vas a agilizar tu flujo de trabajo, que también, sino que vas a poder hacer cosas que de otra forma serían pues prácticamente imposibles, como por ejemplo hacer un timelapse del movimiento de la Vía Láctea en una escena con municipios iluminados por la luz de las farolas. Y para muestra, aquí tienes varios ejemplos.
El ISO invariante es una técnica que cambia la forma de trabajar en fotografía nocturna, que tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, y de todo ello te hablo en el nuevo curso sobre ISO invariante, del que tienes abajo el enlace. Pero en este vídeo te quiero contar pues cómo saber si tu cámara se comporta como ISO invariante, si vas a poder aprovecharte de esta técnica, y sobre todo, y también muy importante, si ese comportamiento como ISO invariante se produce en el rango de valores de ISOs habituales en fotografía nocturna, con unos ISOs máximos de 3200, 6400 y un ISO objetivo, el que utilizaremos en el campo, entre 400 o incluso 1600. De esta forma podrás saber si con tu cámara actual o con tu futura cámara vas a poder sacarle jugo a este curso del ISO invariante y tener mucha más flexibilidad y creatividad en fotografía nocturna. Y para ello vamos a irnos a la web de Photons to Photos, donde vamos a analizar 3 ejemplos que yo creo que cubren muy bien todo el rango, todo el espectro de posibles comportamientos como ISO invariante. El resto de ejemplos o de casos pues van a ser combinaciones seguramente de estos 3 casos. Bien, pues para comprobar el comportamiento de nuestra cámara en ISO invariante vamos a la página web photonstophotos.net y pinchamos en el enlace de Input Referred Grid Noise Chart. Esta sería ya esa gráfica donde tengo puestos pues 3 ejemplos: la Canon EOS R6, la Nikon Z7 II y la Sony A7R4. Son 3 cámaras que no están escogidas al azar, sino que creo que, como decía antes, pues tiene un comportamiento que yo creo que puede cubrir todo el rango de posibilidades, y como decía, ¿no? Pues el resto de ejemplos pueden ser combinaciones de estos 3 casos. En esta gráfica lo que tenemos en el eje vertical es el ruido de lectura relativo, mientras que en el eje horizontal tenemos el valor de ISO. Como resumen, el caso ideal, el comportamiento ideal de ISO invariante sería una recta completamente horizontal. Cuanto más horizontal mejor, cuanto más pendiente tenga peor, porque quiere decir que introduce un poquito más de ruido cada paso que bajamos o cada tercio que bajamos el ISO en nuestra fotografía en el campo, y que además pues este contenido, esa línea, el valor de ISO de 6400, 3200, y que llegue lo más abajo posible, 1600, 800, 400, cuanto más abajo pues mucho mejor. Y como primer ejemplo pues tenemos aquí en color azul el de la Sony A7R4. Quiero empezar por este porque yo creo que es un comportamiento pues muy parecido al ideal, y que a partir de este vamos a ir empeorando, y entonces yo creo que va a ser mucho más fácil ir poquito a poquito viendo los diferentes ejemplos. En este caso vemos que hay una línea pues prácticamente horizontal, hay un poquito de separación entre ISO 320 e ISO 12800. Es decir, aquí mis valores de ISO habituales en fotografía nocturna, 3200 o 6400, quedan dentro de ese rango, y puedo llegar a bajar el valor de ISO en el campo hasta 320. Es decir, podría hacer una fotografía a ISO 320 y subir la exposición en el revelado para conseguir un histograma como si hubiéramos fotografiado a ISO 6400. Como digo, vamos a mantener un montón de información en la zona de estas luces, y el ruido va a ser equivalente al que tendríamos habiendo utilizado un ISO de 6400. Bien, pues ya hemos visto este ejemplo, que quizás sea, como digo, el que tiene un comportamiento más ideal, y a partir de este vamos a ir alejándonos un poquito. Vamos a ir al ejemplo de la Canon EOS R6 que tenemos aquí en negro, y que vemos que tiene pues una línea pues también prácticamente horizontal entre 6400 y 51200. Y luego tenemos un escalón entre el ISO 3200 y el ISO 5100. Aquí tenemos un problema, y es que es verdad que esta línea es prácticamente horizontal, pero es poco aprovechable en fotografía nocturna, porque nosotros vamos a utilizar ISOs habituales de 6400, y lo que queremos es bajar de ese ISO en el campo para poder captar más información en las luces, para retener más información en esa zona. Pero claro, con este rango de valores de ISO no podemos hacer nada. Si bajamos por debajo de 6400 a esta zona de aquí, a este pequeño escalón entre 3200 y 51100, pues lo que tenemos es esta pequeña zona, de tal forma que si hacemos una fotografía a 3200 y luego subimos un paso en el revelado, vamos a meter un pelín de ruido, porque estos valores 6400 y el 3200 no están en horizontal, no están en el mismo valor de ruido de lectura relativo. Por tanto, estamos introduciendo un poquito de ruido. Cuanto mayor sea este salto, más ruido estamos introduciendo, más se está alejando esos valores de la línea completamente horizontal. Y en este escalón entre 3200 y 51100 pues podemos hacer una fotografía a ISO 3200, subir 2/3 de paso la exposición en el revelado para
pues conservar un poquito más de información en esa zona de luces altas, pero ya digo, no llega ni siquiera a un paso porque tenemos una ventaja, pero no estamos aprovechando al máximo el comportamiento ideal de una cámara con ISO invariante. Y vamos a por el tercer y último ejemplo, que sería la Nikon Z7 II, en el que de nuevo también tenemos un escalón por medio, hay una zona con un comportamiento con ISO invariante pues prácticamente también ideal, de 6400 hacia la derecha, pero igual que en la Canon EOS R6 tenemos el mismo problema, es un rango en el que no vamos a poder sacarle nada de juego. Es decir, si mi ISO ideal en fotografía nocturna, mi ISO habitual es 6400, no voy a poder bajar de él para obtener ese aprovechamiento del ISO invariante porque aquí tengo un nuevo escalón. Es decir, esta zona de ISO 6400 en adelante tiene un comportamiento prácticamente ideal, igual que ocurría con la Canon EOS R6, pero que digo que es poco aprovechable en fotografía nocturna. Y tenemos un segundo escalón que empieza entre ISO 400 e ISO 5100. Igual también que antes en la Canon, termina ese rango de ISO invariante en 5100, pero es verdad que aquí empieza mucho más abajo. Es decir, habrá muchas más fotografías en las que con un ISO de 5100 sea suficiente y podamos bajar en la toma el ISO hasta 400 y luego poder subir en el revelado pues todos esos pasos de ISO 400 hasta ISO 5100, que no son pocos, obteniendo mucha más información en las luces y un ruido equivalente. Incluso podríamos llegar a... Eso habría que valorarlo, habría que hacer algunas pruebas o ver algunas que estén ya en internet, porque este escalón que hay entre ISO 5100 e ISO 6400 en la Nikon es mucho más pequeño que el que tendríamos en la Canon EOS R6 entre ISO 5100 también e ISO 6400. Es decir, podría incluso llegar a servirnos ese rango de ISO 400 en adelante, siempre y cuando este escalón, pues a nivel de ruido que introduce nuevo, no sea muy grande y pues desde un punto de vista totalmente subjetivo, porque eso depende mucho de cada persona, pues no resulte molesto y sea incluso admisible. Y aquí termina este vídeo donde hemos visto cómo saber si tu cámara tiene un comportamiento como ISO invariante, y ya digo, muy importante, en qué rango se mueve ese comportamiento como ISO invariante, muy importante para poder aprovecharlo en fotografía nocturna. Si tu cámara lo cumple, pues no te pierdas este curso de ISO invariante donde te enseñaré las ventajas y desventajas que tiene, cómo trabajo yo, y lo haremos además con múltiples vídeos y ejemplos para que veas las diferentes formas de trabajar con el ISO invariante en fotografía nocturna.